Ok, muchachos, estamos de regreso y vamos ahora a seguir viendo esta primera clase de planificación de medios. Compartamos pantalla nuevamente y vamos a hablar ahora de la evolución de la planificación de medios a lo largo del tiempo desde que surge el concepto. Entonces, bueno, el concepto surge, o la planificación de medios como disciplina específica surge en el siglo XIX, en donde un señor, Dolly Palmer, se dedicaba a comprar espacios en los medios impresos y a revenderlos. Estos espacios que revendía como publicidad y como espacios publicitarios fueron bien pertinentes y hacían que las primeras agencias de publicidad que existieron eran más bien agencias de medios. Él no generaba ningún elemento creativo, él se limitaba a mostrar, a poner el anuncio en el espacio. El anuncio lo daba el fabricante. Entonces ellos no generaban creatividad, sino generaban exclusivamente, funcionaban como agencias de medios. Se dedicaban a comprar el espacio y revenderlo. Sin embargo, en la primera mitad del siglo XX, que como sabemos se hace un foco en la industrialización y la producción masiva, y casi todos los productos, al comenzar la masificación social del consumo, son más vendidos, se comienza a trasladar el foco de la compra de medios publicitarios a la creatividad. Y las agencias de publicidad comienzan a encargarse de la parte creativa, siendo la planificación de medios solo una pequeña parte del negocio, que siguió siendo importante siempre. En la segunda mitad del siglo XX, cuando ya no todo lo que se produce se vende y comienza a haber una mayor competencia dentro de los distintos mercados, se aumenta y se hace el foco en la venta, en aumentar la venta y en las audiencias. ¿Cuáles son las audiencias más significativas a las que debo llegar? Y se trata de masificar la investigación de audiencias. Este es el reinado de la televisión. Todo el mundo ve televisión y lo más importante es la competencia que tienen unos canales por otros por conseguir mayores audiencias. Hay grandes cadenas televisivas en el mundo que logran acaparar a esas audiencias masivas. Se comienza la investigación en las necesidades de los consumidores y a final del siglo XX comienza la atomización de las audiencias con el surgimiento de los cables. Digamos, en los años 80 y 90, básicamente en los años 90, surgen cables o surge el servicio de televisión por cables, supuestamente que nació para estar sin anuncios publicitarios, que al final en ningún sitio es sin anuncios publicitarios, siguen existiendo los anuncios en todas partes, comienzan a atomizar las audiencias porque de haber 4 o 5, o en Venezuela 2 o 3, eran 3, 4. Teníamos a BTV, teníamos al Canal 5, ambos del Estado, teníamos a el Canal 2 y al Canal 4, a RCTV y a Venevisión. Y luego surgió Televen a finales de los 80 o en los 80 o 90, si mal no recuerdo. Había pocos canales que competían por toda la torta. Cuando en los 90, a finales de los 70 o en los 80 surge Televen, en los 80 creo. Cuando en los 90 llega la televisión por cable, estos 5 canales se convierten en 20 y después se convierten en los 100 que tenemos hoy en día. Y hoy en día, en el siglo XXI, es que ya no son los 100 canales, sino que además tenemos a Netflix, a la televisión en streaming, a YouTube, tenemos consumidores que hacen varias cosas al mismo tiempo. Por lo tanto, el foco está en la relación con el cliente. Y nuestro foco como planificadores de medios pasa de estar en pautar en el medio publicitario a identificar la ocasión de contacto con la marca, como acabamos de decir en el concepto de planificación de medios al que llegamos. El consumo de medios ahora es personalizado. Hay además un consumo transmedia, la gente consume el mismo producto en diferentes medios. Tenemos el acceso de la web a nivel mundial, hay una gran masificación de las comunicaciones y la gente comparte socialmente de forma virtual. Y esta virtualización de la vida y del consumo indudablemente influye en la manera en la que nosotros planificamos medios, que indudablemente ha cambiado. Otra cosa que es muy importante para nosotros es cómo la planificación de medios se inserta en la mezcla de mercadeo. Para ustedes hacer un plan de medios, ustedes tienen que tener una información previa. Y parte de eso va a ser el trabajo que ustedes van a hacer hoy en día, o en esta clase de hoy. El trabajo que ustedes van a hacer y van a dejar a colgar en la página web para la siguiente semana, va a ser justamente hacerme una explicación completa de lo que es el producto, un briefing del producto, en qué categoría se ubica el producto, cuáles son sus características, cuál es la descripción física del producto, cuál es su ocasión de consumo, cuál es el ciclo de compra del producto, cuál es el ciclo de vida del producto, cuál es su competencia directa y su competencia indirecta. Si tienen dudas de lo que es alguna de estas cosas, me lo preguntan en el foro. Vamos a enseñarles aquí planificación de medios. Todo esto me lo traen aprendidito de mercadeo, porque han visto sopotoscientos mercadeo. Si no los han visto y tienen dudas, con gusto se las aclaramos. Luego el precio. El precio es bastante relevante. Nos preguntamos,
qué precio tiene el producto y con qué criterio se fijó ese precio. Hay 4 criterios fundamentales de fijación de precios. El primero es el criterio de los costos. Nosotros fijamos el precio en función de lo que cuesta producirlo y el porcentaje de ganancia que queremos tener. ¿Ok? Los costos son la producción, la distribución, etcétera, más la utilidad. El segundo criterio para la fijación de precios es la demanda. Yo fijo el precio más alto posible que la demanda me permita. Y para eso hago una curva de la elasticidad de la demanda. La competencia, yo fijo el precio en función del precio de la competencia para estar en el mismo segmento del mercado, un poco más arriba, un poco más abajo, pero lo que pienso es en el precio de la competencia. Y por último está el criterio de mercadeo, que es el del valor percibido. Yo voy a fijar el precio en función de qué tan importante es mi producto para el consumidor y qué tanto le interesa tenerlo. Sería absurdo decir que hoy en día fijamos el precio tomando en cuenta uno solo de estos factores. Generalmente es una mezcla de varios de ellos. Como su producto es inventado, ustedes tienen que tener algún criterio para fijar ese precio y tienen que explicarlo. Y me lo tienen que explicar en este primer trabajo que me van a dejar durante esta semana. Luego está la plaza, que sencillamente es, dentro de esta materia, explicarme cuál es la distribución que va a tener su producto, en dónde se va a vender y cómo lo va a comprar la gente. Como una de las exigencias que yo les pongo para el plan de medios que van a hacer así, aquí es que sea un producto de consumo masivo, y los productos de consumo masivo tienen las siguientes características: son consumidos por una gran parte de la población, son productos que se reponen, se compran varias veces y no una sola vez, y en donde hay una gran competencia porque tienen al tener una amplia base de compradores, son mercados muy apetitosos para los productores. Y entonces ustedes, bueno, cualquiera que sea la forma de distribución de este producto, debe ser masiva. Ahora, hay distintas formas de distribuir masivamente, desde estar en supermercados hasta estar en bodegas, por ejemplo. Yo puedo tener un producto de consumo masivo que en lugar de distribuirlo en las grandes cadenas de supermercados, lo pongo en todas las bodeguitas. Y mi criterio de precios, el público al que voy dirigido, todo eso es diferente. O puedo venderlo únicamente online. En Venezuela es complicado un producto de consumo masivo que solamente se vende online. Es prácticamente imposible, ¿no? Y por último está la promoción. Ustedes deberían hacer un briefing de la estrategia comunicacional de este producto. Esta no me lo van a entregar hoy. Hoy lo que me van a entregar en este primer tramo, en el trabajo que me van a entregar esta semana, va a ser la descripción del producto, el precio que fijan y la plaza, que pueden ir cambiando y evolucionando en la medida en la que vayan desarrollando el trabajo, pero me tienen que entregar una primera parte de esto. Y de la estrategia de promoción la irán explicando en la medida en la que vayamos avanzando. Por otra parte, a mí me gustaría que ustedes, a la hora de explicar cómo se inserta el producto en el mercado para poderme hablar del producto, del precio y de la plaza, me explicaran también antes del mercado en el que ese producto compite. Y para eso yo quisiera que utilizaran alguna herramienta. Pueden utilizar la que quieran. Hay muchas herramientas de análisis de mercado, pero yo les sugiero Pestel porque ya la tenemos aquí y porque me imagino que la deben haber visto en alguna de sus clases y porque a mí me gusta. Y entonces como yo les puedo sugerir lo que a mí me gusta, ¿no? Aunque si ustedes me dan otra que sea igualmente válida, se las aceptaré. ¿Qué es PESTEL? Es un análisis en el cual yo explico de un mercado específico cuáles son las condiciones políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ecológicas y legales. Cuando hablamos de las posiciones políticas, hablamos de las políticas gubernamentales, de la estabilidad política, de la corrupción, de las políticas de comercio exterior, de las políticas de impuestos, de las leyes del trabajo y de las restricciones al comercio, que son todas cosas que a cualquier producto de consumo masivo le afectarán, a unos más que otros. Si este producto de consumo masivo es un licor, por ejemplo, las políticas impositivas serán muy importantes porque en casi todos los países se pecha el vicio, por ejemplo. Las políticas económicas, el crecimiento económico del país, las tasas de cambio. En Venezuela importantísimo, ¿no? Lo más importante, la tasa de cambio con la moneda internacional. Las tasas de interés, las tasas de inflación, importantísima también en Venezuela. Las tasas de desempleo, por ejemplo. La situación social, el crecimiento de la población, la distribución de edad de la población, que es muy importante. Las actitudes, el énfasis en la seguridad que tiene una sociedad y otra no, la conciencia acerca de la salud, los estilos de vida y las barreras culturales que se presentan para algunos productos. La tecnología, los incentivos a la tecnología y el desarrollo tecnológico, el nivel de innovación de la sociedad en la que estamos hablando, la automatización de la sociedad de la que hablamos, el intercambio tecnológico, la conciencia tecnológica, ecológicas, el clima, el cambio climático, las políticas relacionadas con el ambiente,
las presiones que recibe esa sociedad o específicamente ese segmento de mercado de las organizaciones y de las regulaciones ecológicas. Y por último, los aspectos legales, las leyes antidiscriminación, las leyes antimonopolio, las leyes de empleo, las leyes que protegen al consumidor, las leyes de protección de la propiedad industrial y los sistemas, las leyes relacionadas con el sistema de salud. Si ustedes hacen un análisis PESTEL de la categoría de mercados en la que estamos trabajando y al mismo tiempo me presentan el briefing del producto, el precio y la plaza, ese es el trabajo que tienen que hacer esta semana y que tienen que cargar aquí, en la wiki. En la wiki ya de los 8 equipos hay 6 cargados, debemos tener los 8 equipos, bueno, esta es la primera clase, debemos tener cargados los 8 equipos, y luego aquí en esta categoría, que es la categoría de producto, cada uno me va a hablar de su briefing de producto. No, en la categoría de producto me van a dar el briefing de producto, y en el marketing mix me van a poner el precio y la plaza. Repito, en la categoría de producto me van a hablar del briefing de producto y del análisis, y en el marketing mix me van a hablar de la plaza. El presupuesto se los voy a asignar yo y no se los he asignado todavía. Y no hemos hablado aún del target del que vamos a hablar en la próxima clase. En la próxima clase vamos a rellenar el media multiplexing y el target. Ustedes verán que en futuras sesiones yo iré aumentando estas categorías de la wiki con la que estamos trabajando para que ustedes la vayan rellenando. Y por supuesto, todas las dudas que vayan surgiendo a lo largo de la semana en cómo hacerlo, ustedes me las van poniendo en el foro que vamos a dejar abierto semanalmente en módulo 7, yo voy respondiendo. Esa va a ser la dinámica de trabajo que vamos a tener. Bueno, yo les digo, luego de hablar de esto, que nosotros trabajamos dentro de un modelo de comunicaciones integradas. Y les doy esta lámina del libro de Schultz, Tannenbaum y Lauterborn en 1992, que nos habla de que nosotros tenemos bases de datos demográficas, psicográficas, el historial de compra de los consumidores y la red de categorías. Entonces tratamos de gestionar los contactos que tenemos con el consumidor y dividimos, cuando tenemos una postura de comunicaciones integradas de mercadeo, a nuestros consumidores en usuarios leales, que son esos que todo el tiempo compran nuestra marca, en usuarios competitivos, que son los que compran las de la competencia, y en usuarios inconstantes, que a veces nos compran a nosotros y a veces a la competencia. Y decidimos cuántos contactos, o tratamos de observar cuántos contactos puede nuestra marca tener con estos diferentes tipos de usuarios para lograr alcanzarla y convencer a los usuarios de que se cambien. Ustedes, cuando definan su target de medios y su target de comunicaciones, primero tienen que definir el de comunicaciones y luego el de medios, verán si en este caso van a tener un target primario y un target secundario, un solo target, varios targets, y tendrán que definir este target en función de los usuarios leales, competitivos e inconstantes. En esto profundizaremos más en la clase que viene, pero yo les quería dejar este abreboca para que sepan que vamos a trabajar siempre desde una postura de comunicaciones integradas de mercadeo. Y luego vamos a terminar la clase de hoy dándoles las definiciones de algunos conceptos básicos de planificación de medios. También preguntas acerca de estos conceptos. Estos conceptos yo les voy a ir dando algunos en cada clase, pero ustedes van a tener que irlos utilizando en su plan de medios y son muy importantes. La audiencia es la primera. Bueno, como se dijo en la definición en una de las definiciones que vimos en el libro, en los primeros libros que citamos de definiciones de planificación de medios, las audiencias son audiencias de los medios, no de nuestro producto. Y nosotros nos insertamos. Y la audiencia se define como el número de personas, hogares, empresas. Usted decide cómo va a definir a su target, si lo va a definir por hogares o por personas, por ejemplo. Empresas no, porque hablamos de consumo masivo y no de consumo industrial, pero en esta materia y en el plan de medios que vamos a hacer. Pero en la vida real hay muchos productos de consumo industrial en donde el target son empresas y por tanto buscamos audiencias empresariales. Como quiera que usted defina su público objetivo, expuestas a un medio determinado. Las medidas de exposición no indican nada a audiencia acerca de si la audiencia vio, leyó, escuchó o interactuó con el mensaje ni con los contenidos. Es decir, usted estuvo expuesto al mensaje. Y le pongo un ejemplo, y les voy a poner un ejemplo en Google que es maravilloso. Yo vengo aquí y hago una búsqueda en Google, que lo tenemos aquí al lado. Y yo pongo aquí vestido de encaje Venezuela. Esto malísimo el ejemplo que puse porque va a salir puro Mercado Libre. Exacto, me salió de primero un anuncio de mercado. No, esto no es un anuncio, esto es algo libre. Vamos a poner vestido de encaje España para poder dejarles un mejor ejemplo. Vestido de encaje España. Entonces, aquí no me está saliendo ningún análisis, aquí me están saliendo una serie de anuncios. Estos primeros
No, no me está saliendo ningún anuncio, porque estoy en Venezuela. Bueno, si yo no estuviera en Venezuela, aquí abajo tengo un anuncio. Arriba no me salió ningún anuncio, porque probablemente al estar en Venezuela decidieron no poner los anuncios, sino me salen abajo. Aquí están estos anuncios. Hay un anuncio de Floriday y un anuncio de Chopalike. ¿Ok? Yo fui expuesta porque estos dos anuncios aparecieron en la página. Pero yo pude haber visto únicamente estas búsquedas que no son anuncios, ya no haber prestado atención al anuncio, no haberle visto, no haber interactuado con él y simplemente pasar a la página siguiente de una. Sin embargo, ya yo soy parte de la audiencia del anuncio, porque yo lo pedí y apareció ahí. Y cuando me den los números de mi anuncio, cuando la gente de Google hable de la experiencia que tuvo el anuncio, yo formé parte de la audiencia. Es decir, el criterio de audiencia no me asegura a mí la relación que se tiene con la marca. Alcance. El alcance es el número diferente, de nuevo, de personas, hogares, empresas, como quiera que usted defina cada unidad de su audiencia meta, expuesta al menos una vez a un contacto de la marca durante determinado tiempo. Es decir, yo puedo definir el alcance en función de cuántas personas estuvieron expuestas al menos una vez a mi producto, al anuncio de publicidad que hice el día lunes en televisión. O a todos los que hice, sumando los que vieron televisión, los que vieron radio, los que vieron y los que estuvieron en Instagram, por ejemplo, si tengo un anuncio en Instagram, ¿no? Pero el alcance es simplemente el número neto de personas que alcancé. La frecuencia es cuántas veces cada persona estuvo expuesta a esa publicidad. Generalmente lo que hacemos en planificación de medios y lo más importante en esta materia es lograr un balance apropiado entre alcance y frecuencia. Es decir, a cuántas personas alcancé y con qué frecuencia. Porque yo quiero alcanzar 200 personas, un promedio de 3 veces diarias, o de 5 veces semanales, o de 16 veces. En la medida en la que un producto tiene un ciclo de reposición de compra más corto, debe ser más cantidad de veces alcanzado el comprador potencial o el target por la publicidad de ese producto en lapsos más pequeños de tiempo, en periodos más cortos de tiempo. La frecuencia debe ser mayor. En la medida que el ciclo de compra es menor, la frecuencia debe ser mayor, es inversamente proporcional. Por ejemplo, también seguiremos viendo estos conceptos en clases posteriores. Y por último, el impacto. El impacto es un concepto del que yo me río mucho, porque puede significar lo que a usted le dé la gana. Cuando usted a alguien le dice, queremos tener una publicidad de alto impacto, eso significa lo que usted quiera. Porque el impacto, cada quien lo define diferente y cada autor habla de impacto con cosas distintas. Sin embargo, en los textos y en las publicaciones serias, generalmente el impacto se refiere a un término llamado share of voice. Y el share of voice se define como el porcentaje que ocupa una marca en las comunicaciones de la categoría de producto en la que está ubicada. Es decir, Coca-Cola, Pepsi-Cola y Glue. Entonces, el share of voice de cada una de ellas es el porcentaje que tienen en las comunicaciones. Como esto es muy difícil de medir, normalmente lo que se hace es que es el porcentaje de presupuesto y se asume que obtuvo mayor cantidad de exposición el que gastó más. Pero eso no es necesariamente cierto porque quizás con un menor presupuesto, si yo hice un plan de medios más eficiente, obtuve un mayor share of voice. Porque en realidad deberíamos medirlo en función del número de contactos con la marca. Y la marca que tuvo mayor número de contactos con el consumidor es la que tuvo un mayor share of voice. Pero es muy difícil medir ese número de contactos. En Venezuela es dificilísimo. En Estados Unidos, donde se hacen estudios de audiencia por paneles y se llevan paneles de audiencias muy controlados, y que son multimedia, o sea, que se ven todos los medios que ese panel consume, logramos más o menos sacar un porcentaje en esa muestra que luego proyectamos al resto de la población. Pero en Venezuela, este tipo de estudios de panel, tenemos el panel de AGB de televisión, que hoy en día trata de ser un poquito más multimedia, pero sigue siendo complicado, ¿no? Eso luego seguirá siendo explicado a lo largo de lo que veamos en la materia. Entonces, bueno, hasta aquí es la clase de hoy, que básicamente estamos lo que es definiendo planificación de medios, dando algunos elementos fundamentales y comenzando nuestro trabajo de plan de medios con las cosas de mercadeo, que son información necesaria para poder comenzar un plan de medios. Entonces vamos a ir recopilando esa información necesaria para poder ir desarrollando a lo largo de la materia un plan de medios. Ustedes van a ver estos dos videos antes de la clase y vamos a entrar a la clase a aclarar dudas durante el horario habitual de la clase en una videoconferencia y posteriormente a eso quedará abierto el foro de preguntas y respuestas para terminar de completar. Bueno, de nuevo, muchas gracias por estar aquí. Vamos a tratar de apagar esto y detener la grabación. Hasta luego.